Ayer, en Monumental, revelábamos la declaración jurada de Lizarela Valiente, la senadora de la Nación, y de su declaración jurada, así como ella declaró, se desprendían algunas inconsistencias. Por ejemplo, declaró bajo fe de juramento, porque la declaración jurada, doctora María Teresa López, jurada. Y es un acto personal, ¿verdad? Claro, personalísimo. O sea, yo no puedo responsabilizarle a alguien que me completó eso. No, a tu contadora, por ejemplo, que es lo más común, ¿verdad? Exacto. Porque uno comete alguna irregularidad. No, mi contadora. Yo no sabía, Sí. mi contadora. No. Y vos como abogada, si yo te trajera un documento de declaración jurada y yo tengo la responsabilidad por ser persona políticamente expuesta a completar en detalles esa declaración jurada y te digo, ya que sos abogada, completame a vos. Bueno, yo completaría, pero estando la persona al lado de mí. Y Claro. yo le pregunto, ¿esto es así? A ver tu documento, reviso todo, sí, ok, ya. Claro. Sí, Es lo que porque se corresponde. entiende que hay gente que no maneja la tecnología. Y como nosotros todos los abogados manejamos esta tecnología, entonces podemos, pero siempre la responsabilidad es de la persona titular de la propiedad, Bueno. del vehículo, de lo que sea, y no puede lavarse las manos y decir, ay, yo no sabía. Tiene que estar ahí y chequear, confirmar. Bueno, ella dijo que el día en el que le completaron, le rellenaron, ese fue el término que utilizó la declaración jurada, su hijo estaba enfermo y que ella no podía prestar toda la atención que debía a ese documento, que firmó ya confiando y que envió a la Contraloría A ese ciegas documento. firmó. Y prácticamente Sí, eso es lo que no hay que hacer. admite la culpa respecto a un error que ella cometió al presentar el documento de esa manera. Pero antes dijo que Monumental, o que los periodistas que estamos ahí en la mañana de la lupa, obramos mal porque compartimos fake news. A lo que le decía, que no es fake news What? cuando se lee íntegramente lo que dice el documento. ¿Y qué le molestó a Lizarela Valiente? Dice ella que el título, que era el título que se le dio a la noticia, Lizarela pagó 860 millones de guaraníes al contado por una casa en plena pandemia, es falso. Y voy a desglosarte ese título. Lizarela pagó 860 millones de guaraníes al contado. Primera aseveración. En la declaración jurada dice 860 millones y no consigna cuotas. Si no consigna cuotas, la lógica interpretación es que eso se pagó al contado. Claro, que hubo un solo pago y que fue de 860 millones. Porque si no se pagó a cuota, se consignan las cuotas. Pero, Claro. perdón, Si si se se pagó a pagó a cuotas. cuotas, se consignan las cuotas. Y eso no pasó. Sí. Entonces, esa primera aseveración no es una noticia falsa. Es una noticia que se desprende de la fuente directa de información que es Lizarela. La segunda aseveración es en plena pandemia. Y ella dice, la escritura y el trato ya es del 2019, en el mes de diciembre. Antes de la pandemia. La pandemia se declaró en marzo del 2020, correcto. Pero en el documento dice 2020. A rigor, la pandemia ya se da en el 2019. Sí, pero la cuarentena se decreta Exacto. en marzo del 2020. Exacto. Entonces, el equipo trabajó rigurosamente y lejos de cualquier animadversión para presentar esa declaración jurada. Ella admite el error, admite la culpa y dice que va a pedir una actualización a la Contraloría. Una rectificación, ¿no? Eso se llama rectificación, no actualización. O sea, en términos formales y legales, eso se llama rectificación de datos. Escuchemos lo que decía Lizarela Valiente, que finalmente cuenta que adquirió la casa de la familia Peñagamba, de Víctor Peñagamba, en el barrio Felicidad de la ciudad de Lambaré. Un barrio que, según lo que cotizan las casas que están al lado, que hemos indagado, algunas piden $220.000, otras $350.000. O sea, es un barrio muy creciente de la ciudad de Lambaré, muy bien cotizado y con construcciones muy buenas.
Ella dice que pagó 120 millones de guaraníes como primer pago, un adelanto, más 60 cuotas de $1.700. En el 2019, ella todavía no era senadora. Por ende, en el 2019 tenía un salario de 7.600.000 guaraníes. Según su declaración jurada del 2014, cuando era funcionaria de DINAC y tenía este salario de 7.600.000 guaraníes, descontando de su declaración ingresos de egresos, le quedaba 1.750.000 guaraníes. Con 1.750.000 guaraníes que le quedaba, es imposible asumir una cuota mensual de $1.700. Pero esta familia confía en ella, dice, y le hizo firmar los pagarés. Así se concretó el negocio. Y los 120 millones de guaraníes no los sacó de un préstamo, dice, sino que parte le prestó el intendente de Asunción, que era su concubino a esa altura, decía, y parte le donó, no es que le prestó, le donó Nenecho y le donó su mamá. Nada de eso está declarado en su manifestación de bienes, pero confiamos en lo que dijo la senadora Valiente. Pero ¿y qué pone como respaldo entonces de ese monto? Si no dice que fue una donación la entrega inicial. No, eso no hace ninguna aclaración, ninguna consignación. Pero no hay tópicos así dentro del formulario para completar eso. Claro que hay, Tere. Claro que hay, pero ella no los consignó. Y tampoco los consignó el intendente de Asunción, diciendo que le otorgó una donación. Claro, porque eso que entró al patrimonio de Lizarela tuvo que salir del patrimonio de alguien. Sí. Ellos tienen separación de bienes. Hoy me reclamaba Lizarela que no le haya preguntado al intendente, por ejemplo, de esto, y le dije, ustedes tienen separación de bienes y además esta es una responsabilidad personal. Ustedes son senadora de la Nación. Y además sí lo conversé con el intendente y me dio algunas explicaciones, pero eso le corresponde a Lizarela Valiente. Sí. Escuchemos lo que decía. Primero el audio 71, por favor. 71, lo que decía Lizarela Valiente a través de Monumental. ¿Cuándo comenzó la pandemia? En marzo del 2020. En marzo del 2020. El 15. Y en mi declaración inclusive dice que la anterior, que fue la firma del contrato legal y todo eso se dio en febrero, ¿verdad? Todavía no era pandemia. ¿Dónde dice eso? No. ¿Dónde está eso? En inmuebles, y se ve, dice Distrito Lambaré, año de adquisición 2020. Y el importe de 860 millones. Eso está en la declaración jurada. Realmente el dato estaba totalmente incorrecto. Y es un problema tuyo, Lizarela. Es mi culpa. Sí. Yo admito que los datos no estaban inextensos. Senadora, cuando se cargó el dato de la casa, ¿por qué no pusiste ya ahí el tema de los pagarés o la deuda que tenías? ¿Por qué no agregaste también ese dato? Justamente a las personas que yo le solicité que hagan el relleno del documento, omitieron ese dato. ¿Y vos no verificaste después una vez que se presentó la porque declaración? ese día mi hijo pero días posteriores, cuando eso se publica y está ya disponible en la página de la Contraloría, ¿vos no verificaste? Realmente no, porque consideré que se hizo el rellenado correctamente. Esos no son los únicos compromisos asumidos por Lizarela Valiente, porque ella postuló a la senaduría. Sí. Eso implica incurrir en gastos de campaña. Los gastos de campaña deben ser declarados. Lizarela Valiente habló respecto a eso porque le preguntamos y nos dijo que su campaña le costó 70 millones de guaraníes. ¿Y de dónde sacó la plata?, le preguntamos. Y nos dijo que tomó un préstamo del Banco Basa. Eso no está consignado en su declaración jurada. Fue omitido. Y cuando le preguntamos por qué omitió, dice ella, y porque lo importante son los inmuebles. No. En la declaración jurada se piden todos los tópicos respecto a todos los ingresos y egresos que tenga una persona. Claro, porque eso impacta en el resultado final. Categórico. 70 millones de guaraníes que le prestó Basa, que está terminando de pagar o terminó de pagar recientemente, dice. A eso entonces hay que sumar, aunque no supo precisar la cuota mensual,
la cuota de los $1.700 que termina de pagar en noviembre de este año. Claro, claro. De 2024. Y el banco, dice ella, le prestó esa plata. Miramos su declaración ante la justicia electoral. Y ante la justicia electoral, en intereses por préstamos para campaña electoral, refiere 0. No pagó intereses. Por lo que se deduce de su declaración ante la justicia electoral que el banco le prestó solo con el compromiso de devolver el capital. 0 interés. Qué suerte tuvo, Dios mío, porque... Sí, y ahí le preguntaba a Samuel Acosta, que es nuestro experto en cuestiones financieras, ¿pueden los bancos otorgar préstamos así? Y él me dice, a priori te diría que no, porque los bancos se rigen. Claro, se rigen por una norma del BCP. Sí, sí. Pero además son custodios del dinero de sus clientes. Y el dinero depositado de sus clientes le otorga a esos clientes un rédito por pago de lo que genera su plata que está en el banco. Y eso se quita de lo que presta al banco de la plata de sus clientes. O Así sea, opera. Vos depositas tu dinero en el banco y te pagan por eso un interés. Claro. Que se obtiene del préstamo, ese dinero que vos tenés depositado a otra persona que necesita el dinero y que después va a pagar las cuotas. Correcto, señora. Eso es lo que declaró, que seguramente ahora el banco también va a tener que explicar de alguna manera, ¿verdad? Porque es lo declarado por Lizarela Valiente. Escuchemos lo que decía con respecto a su financiamiento de campaña. ¿Cuánto gastaste en campaña para ser senadora de la Nación? También eso está en mi declaración y te voy a, para no meterlo en la pata, voy a solicitar el documento y te voy a pasar. Pero no te endeudaste para eso tampoco. ¿Cómo? Que no te endeudaste tampoco para tu campaña, digo, por lo menos. Me endeudé. Y me endeudé. Y me endeudé. De rectificar entonces también eso. Porque no está en tu declaración, Lizarela. Yo terminé de pagar un préstamo que hice. ¿Ese sí fue con cuánto un era? banco? ¿Ese sí fue con un banco, Lizarela? Sí, fue con un banco. ¿Y por qué no está en tu declaración? Justamente no, pero sí está declarado porque hay por ley nosotros tenemos que especificar nuestra financiación de campaña. Sí, ante la justicia electoral, pero acá en tu declaración jurada ante Contraloría, ¿de cuánto fue la deuda contraída para tu campaña, senadora? Te voy a pasar la documentación. ¿No te acordás? El mes pasado, sí, fue más o menos 70 millones, más o menos. Eso es lo que gastaste entonces, 70 millones. Sí, Fue un préstamo de un banco. préstamo de un banco, ¿Y de qué banco sacaste? Banco Basa. Basa.